Muchas gracias, presidente. Señorías, nos traen ustedes aquí hoy una proposición de ley para una fuente de energía futura, muy futura, porque es verdad que todavía tiene muchísimo recorrido. En un momento de un contexto energético en España dantesco, donde la política energética de este Gobierno es un despropósito mayúsculo. Otro más. Incapaces de encontrar una solución que palíe la imparable escalada de precios que está sumiendo en un sufrimiento insoportable a los hogares españoles. Engañando a los ciudadanos diciendo que Bruselas debía de dar visto bueno a la rebaja de impuestos cuando para entonces ya media Europa había bajado el IVA de los carburantes. Con desfachatez, acusando a Putin de ser el único culpable de la subida de precios. Con soberbia, al no pedir disculpas por una serie de medidas que no han conseguido paliar ni un ápice la situación. Ni una sola palabra de autocrítica, señores. Incompetente al anunciar a bombo y platillo la intervención del precio del gas con el que pensaban rebajar el recibo de la luz de los españoles, que no ha servido absolutamente para nada. En definitiva, un nuevo ridículo, uno más de este nefasto Gobierno. Pero, señores del PP, en los sucesivos gobiernos que ustedes han liderado, tampoco quisieron cambiar las cosas. No abordaron ningún cambio estructural de la política energética. No impulsaron ninguna conectividad con Europa. Continuaron cerrando las centrales nucleares. ¿Les suena a ustedes Garoña, señores del PP? Tenía una vida útil hasta 2031 y Rajoy en campaña aseguró que si gobernaba jamás la cerraría. Y ya lo creo que se cerró, ahogada por las tasas e impuestos que su Gobierno les impuso. Han sido muchos años trabajando por el cierre de Garoña. Quienes hemos luchado por ello, celebráramos hoy haberlo conseguido definitivamente. Esto lo dijo un político actualmente en sus filas en el Senado. ¿Y qué me dicen de la subida del IVA de los carburantes en 2018? Del 18 al 21%. Nunca volvió a retraerse. Que no se les olvide. Ustedes tienen una cuota de responsabilidad en todo esto. Miren, que el futuro pasa por energías más limpias es algo absolutamente evidente y que en Vox estamos plenamente de acuerdo. Igual de evidente que el ritmo que nos ha impuesto el fanatismo climático es excesivo, utópico y cero realista. Y por eso estamos pagando las consecuencias. Suban aquí, señores, y expliquen por qué, con precios similares en el barril Brent en 2008 o 2011, la gasolina costaba 1,25 €, prácticamente la mitad de lo que cueste ahora. Cuéntenles la verdad a los españoles, que el mercado está tensionado al extremo porque han tenido la genial idea de minimizar la capacidad de refino para llegar lo antes posible a su ansiada transición ecológica. O expliquen por qué cerramos y volamos por los aires las térmicas del carbón 15 años antes de las exigencias de Bruselas, mientras la verde, Alemania, pone a punto las centrales de carbón que tenían, por cierto, latentes y en reserva. Aquí las volamos por los aires y allí las reservan. Que la generación energética en el futuro será una combinación de varias tecnologías resulta obvio y que el hidrógeno va a formar parte de ese conjunto de energías tampoco hay duda. No sabemos en qué forma ni qué porcentaje es la realidad, pero también, indudablemente, es una realidad. Y que hay que legislar para adelantarse y poder crear un marco regulatorio con el objeto de crear estabilidad jurídica para los inversores, tampoco hay la mínima duda. Pero, señores del PP, me temo que ustedes, por querer adelantarse, han perdido toda perspectiva, ya que en la actualidad no existe mercado de hidrógeno. Es la realidad. Y las dudas e incertidumbres del sector son tantas que crear un marco jurídico deprisa y corriendo puede generar más confusión que la que ya existe actualmente. En el punto en el que estamos, quizás sería mejor avanzar en normativa para dar ayudas directas e incentivos económicos y fiscales al desarrollo de proyectos puntuales, instalaciones de producción, transporte, almacenamiento y consumo, y dar facilidades a la promoción de esos proyectos con tramitaciones claras y únicas en todo el territorio nacional. Además, señorías, hay cuestiones en las que no podemos compartir con ustedes. La ley está poco desarrollada, es muy poco concluyente en la mayoría de los puntos. En muchos temas se dice que será el organismo de turno el que desarrollará o promoverá. En definitiva, le falta concreción, porque efectivamente todavía quedan muchos puntos por definir y hay muy pocas certezas en el sector.
La ley es una copia de la Ley de Electricidad y Hidrocarburos y hay muchos temas como la homologación de vehículos de hidrógeno, autorización de instalaciones, seguridad y calidad, transporte, almacenamiento, etcétera, para los que se propone utilizar los reglamentos ya existentes. Desde Vox creemos que estamos en el mejor momento para analizar lo que nos vale y, en general, desarrollar reglamentos a medida para el hidrógeno en todos los casos. Ustedes identifican al gestor técnico del sistema, Enagás, que tiene que serlo para las instalaciones de transporte y distribución en exclusiva, que se supone que es, en la mayoría de los casos, privadas. ¿Por qué? ¿Por qué no permitir a autodistribuidores, por ejemplo, los regionales, que lo hagan también? También hablan, en todos los casos, de hidrógeno verde, porque excluyen otras tecnologías como la generación del hidrógeno, como el hidrógeno rosa proveniente de la energía nuclear, o incluso el gris, que es mucho más competitivo y a día de hoy sí pueden salir los números. En Alemania les recuerdo que hay más de 100 hidrogeneras que utilizan el hidrógeno gris. ¿Para qué? Para desarrollar un mercado, para lanzar un sector que está muy verde todavía, efectivamente, y que, desgraciadamente, el hidrógeno verde cuesta entre 2 y 3 veces más que el hidrógeno gris. Por otro lado, en su ley no mencionan la cogeneración, que sería clave en todo este proceso. Es difícil marcar el punto justo de cuándo se debe legislar, pero en nuestra opinión se han adelantado ustedes y, según dice el refrán, las prisas nunca son buenas consejeras. Y, por último, señorías, en el Congreso debemos ser sumamente rigurosos con lo que hablamos. Cometen ustedes errores de bulto y de concepto en su capítulo 3. Dicen textualmente que el hidrógeno gris es el hidrógeno producido a partir del metano y cuya producción se generan emisiones de CO2. No, señorías. El hidrógeno gris se genera a partir de gas natural, que no es lo mismo que el metano. Es la misma molécula, pero no es lo mismo, porque existe el biometano, que es absolutamente, y se puede generar hidrógeno verde a partir de él. El hidrógeno verde lo definen como hidrógeno producido a partir de agua mediante energía procedente de energías renovables. Pero es que hay otras vías de obtención de hidrógeno verde, como el reformado del biometano que acabo de comentar o la gasificación o pirólisis de residuos. Estos últimos producen hidrógeno neutro en CO2, que también es hidrógeno verde, señorías. De verdad que todo debe simplificarse al máximo, pero ustedes en estas definiciones han ido más allá. Señoría, debe finalizar, por favor. Gracias, presidente. Nada más. Gracias.